Buenas noches. Me propongo compartir con ustedes alguna reflexión sobre un tema polémico que ha ocurrido en estos días y que me ha llevado a preguntarme si podrá ser que exista censura en temas de ciencia de datos. Esto es polémico, ¿por qué? Porque ustedes saben que la ciencia de datos de lo que se encarga muchas veces para predecir es discriminar. Discriminar los que me van a devolver un crédito de los que no, discriminar lo que es una operación fraudulenta de una operación normal, discriminar lo que es un prospecto que probablemente me compre de otro que no. Y siempre es discriminar, siempre es separar los que sí de los que no. Bueno, perfecto, siempre hace eso. ¿Y tendremos censura ahora en siglo XXI? ¿Podrá ser? Bueno, para empezar les comparto algunos hechos, ¿sí?, que hemos ido encontrando. En junio de 2019, en una conferencia, gente de una universidad norteamericana mostró que se podía tratar de predecir cierto comportamiento criminal mirando nada más que los rostros de las personas. Esto tiene unas reminiscencias históricas espantosas. Hay un trabajo de un tal Cesare Lombroso que justamente proponía estas cosas y no andaba ni para atrás. Pero se publicó y se discutió. En enero de 2020 se publica un artículo, ya en un journal, ¿sí?, que propone avanzar con esto a identificar tendencias criminales a partir de los rostros. Y hay un cierto nivel de discusión sobre si estos algoritmos van a ser o no sensibles a sexo, raza. Bien. Claro, puede ser distinto, puede ser difícil. Si la mayoría de los criminales con los que alimento a mi algoritmo son hombres, entonces el hecho de ser un hombre puede convertirse para mi algoritmo en un indicio de que sea un criminal. Algo torpe, pero bueno, existen herramientas para controlar esos problemas. Como tantas cosas en la vida, se pueden hacer bien o de la otra forma. Fantástico. En mayo, la Universidad de Harrisburg anuncia que tienen para publicar, y lo ponen en modo preprint, un artículo, donde justamente decían que podían hacer esto con un 80% de precisión. Parece que un 80% de precisión es mucho. Yo les digo, depende. ¿Es un número aislado? No significa nada. ¿Cómo es la muestra sobre la que se tomó eso? ¿Eran todos criminales? ¿Eran todos no criminales? No sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque en el mismo mayo, parece que fue ayer, el paper se retira. La razón que dan de la retirada del paper es que todavía no lo había revisado el equipo de ética de la universidad. Bueno, si para que algo salga lo tiene que ver el equipo de ética y puede decir que no, a mí me empieza a parecer a censura. Bueno, seguimos. ¿Sí? ¿Qué pasó tras las noticias? Bueno, aparece gente que pide prohibir la publicación, que nunca ninguna revista publique ningún paper de esto. Caramba. Y piden prohibir la investigación. O sea que esto no se puede investigar. Uno dice, a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que este tipo de experimentos podría llevar a que en la aplicación, porque pongámonos de acuerdo, que exista un paper que dice cómo se hace algo, no le causa ningún efecto a nadie. El algoritmo solo no hace daño. Lo que hace daño es la implementación de ese algoritmo en un proceso para hacer cosas con humanos, que humanos hagan cosas con humanos. Pero hasta que no tenemos ese proceso funcionando, no hay daño. El daño es del proceso y la responsabilidad de los humanos que diseñan el proceso, operan el proceso y se benefician, lucran con ese proceso. Con lo cual, a mí por lo menos me quedan muchas dudas que el texto del paper pudiera tener algún problema ético. ¿Sí? Muchas dudas. Bien. Pero esto, ¿sí?, me dispara recuerdos. Recuerdos que pueden ser exagerados, recuerdos que, digamos, hasta podrían
no ser históricamente certeros, pero recuerdos de veces en las cuales nos contaron que esto pasó. Cosas por el estilo que prohibían líneas de pensamiento, conclusiones, investigaciones, ¿sí? Se han dado. El caso de Galileo, con las teorías de Darwin, el caso de Giordano Bruno. Ha habido ruido con todo esto. Se buscó prohibir el avance de la ciencia. ¿Sí? El índice, saben ustedes, era la lista de los libros prohibidos porque podían hacer mucho mal. Bueno, fantástico. Y ahora, digamos, lo miramos así totalmente superados y decimos, qué primitivos, qué brutos, ¿sí? ¿Cómo hacían esto? Las ideas no se matan. Bueno, y sin embargo, ¿sí? En el presente estamos haciendo cosas muy parecidas. ¿Qué sé yo? La ley 20.120 prohíbe la investigación en la clonación humana. Así, directamente. ¿Por qué? La UNESCO pidió prohibir la edición del genoma humano, que nadie sepa para qué sirve cada secuencia. ¿Por qué? Porque se podría usar mal. Por supuesto, está recontra prohibida la investigación nuclear armamentística, salvo en los países correctos, lo cual todavía decimos, a ver cómo, y obviamente la investigación bacteriológica nos pone a todos de la nuca. La mera sospecha de pensar que el virus este que nos está rompiendo la paciencia pudiera haberse escapado de un laboratorio, nos pone completamente de la nuca, aún sin que digamos mala fe. Bien. Ahora, ¿sí? ¿Por qué ahora nos sentimos superados? Pues son cosas peligrosas que pueden hacer mucho mal. Pero ahí nos estamos poniendo en nuestro lugar de la historia con nuestro conjunto de creencias. Las otras cosas que prohibieron antes también pensaban eso. Y más allá de que ahora veamos ese pensamiento ridículo, nada obsta que en el futuro alguien pueda ver como ridículo nuestro pensamiento de ahora. Con lo cual uno dice, a ver, para empezar vamos a bajarnos del caballo y a no sentirnos tan superados respecto del pasado. También pensaban que esas cosas podían hacer mucho mal. Y mucho mal a dimensiones que a ellos les importaban mucho, más que la economía y más que la salud. Ah, bueno, bien. Y ellos lo creían tanto como nosotros hoy creemos en nuestro propio conjunto de cosas buenas. Fantástico. Muy bien. Antes hubieran tenido la misma objeción, calcadita. Esto puede hacer mucho mal, hay gente que lo puede usar mal. De hecho, pensar en prohibir algo porque se puede usar mal nos llevaría prácticamente a prohibir hasta el agua porque se puede usar para ahogar a alguien. ¿Sí? O prohibir el oxígeno porque con eso se quema a la gente. Ah, y es verdad. Y entonces, bueno, prohibir porque se puede usar mal, así es peligroso, nos quedamos sin nada. No hay cosas que solo se puedan usar para bien. Muy bien, entonces, veamos qué se podría decir, ¿sí? Para tratar de apoyar esta idea de la prohibición. Dice, bueno, por lo menos le ponemos palos en la rueda, le ponemos el freno de mano, hacemos que tarde más esto que hace aparecer peligros. Bueno, quizás domine el atractivo de lo prohibido. Y por otra parte dice, minimiza la cantidad de los que lo saben. Ah, ¿y eso lo hace más seguro? Solo para comentarlo, la única vez que se tiró una bomba atómica contra humanos en la historia fue porque solo un país la tenía. Después, cuando varios tuvieron, nunca más. Bueno, para pensarlo. Quizás que lo tengan pocos tampoco es la solución. Muy bien, ahora, cuando prohibimos, también pasan cosas malas, ¿sí? Primero, uno dice que nunca se hubiera desarrollado las armas nucleares. Fantástico. ¿Ustedes piensan que no se le hubiera ocurrido a 100 personas? ¿A 1000 personas? Una vez que los hechos experimentales están ahí, ya no hay forma de olvidarlo. Va a surgir. Y va a surgir en muchos lugares. Mejor no prohibirlo y que donde surja sea controlable.
sea público. Bien, después, si prohibimos, quizás congelamos un estado de conocimiento imperfecto. Y entonces quizás tenemos un uso de ese algoritmo que es peor y es más dañoso. Uno dice, a ver, saber quién no va a devolver un crédito es algo que es socialmente bueno. ¿Por qué? Porque permite que el banco pueda trabajar con una menor compensación por el riesgo del default del crédito. Y por lo tanto, puede prestar a los que van a devolver a una tasa más baja. Esto es fabuloso, socialmente bueno, pero ustedes saben que tasas más bajas generan empleo, tasas más bajas generan proyectos, tasas más bajas multiplican la riqueza. Bien, al congelar un estado así imperfecto, hay beneficios que se pierden y no sabemos cuáles pueden ser. Son vías del conocimiento que se amputan y no sabemos qué hay después. Después puede estar los antibióticos, después puede estar el teflón, después pueden estar los rayos X, 1000 cosas que no esperamos. Y lo que es peor de todo, cuando uno prohíbe una cosa así, encima es muy difícil verificación, ¿a quién beneficia? A los que son poco éticos y incumplen la prohibición, para usarla de manera clandestina. Y en promedio, esos que incumplen van a ser los menos éticos del lote. Con lo cual, estamos fomentando, sin querer, el mal uso. Bueno, hay que recordar que nunca hay vuelta para atrás. ¿Sí? Cada vez que tenemos crisis, generan transformaciones. Y esas transformaciones tienen cosas que están para quedarse. Las tecnologías las podemos mirar como olas del mar, que cada ola se monta sobre lo que va quedando de las olas anteriores. La ciencia no se puede desinventar. No hay forma de que ahora todos nos olvidemos del núcleo. No pasa. Y hay otra cosa que es terrible. Una vez que ya se sabe que algo es posible, encontrarlo es muchísimo más fácil que cuando no se sabe. Con lo cual, lo de prohibir, lo que genera es un torpe sucedáneo. Porque una vez que los otros que saben que se puede hacer, lo van a intentar, con muchísimo menos recursos y riesgo. Bueno, mi sensación, y lo que estoy tratando de compartir con ustedes, es que en general prohibir el avance de la ciencia no sirve para nada. Al contrario, publicarlo, ¿sí?, permite que se pueda criticar. ¿Sí? Bueno, recuerden, el problema que pueden causar los algoritmos de ciencia de datos no viene del algoritmo, viene del proceso en el cual se implementa el algoritmo, ya que es ese proceso el que hace cosas sobre las personas. Es el que detiene el proceso. El que niega el crédito es el proceso. El que niega el trabajo es el proceso. Entonces, hay que ver cómo es el proceso, pero no es el algoritmo el problema. Y hay que recordar que esos procesos ya se ejecutan sin algoritmos. ¿Y cómo se ejecutan? Con humanos cargados de prejuicios, cargados de su propia subjetividad, su propia historia. ¿Y si el algoritmo pudiera probar que lo hace mejor? ¿No sería socialmente mejor? Bueno, entonces, recuerden que la alternativa a los algoritmos nunca es la no discriminación. La no discriminación no es una alternativa. La hacen humanos, a veces mucho peor. Bien, entonces, tener en cuenta que cuando el algoritmo se discute públicamente, ¿cuáles son sus debilidades quedan expuestas? Y entonces es posible diseñar procesos que tomen nota de esas debilidades y por lo tanto salgan a tapar o a mitigar esos efectos. Entonces, el foco de la ética va a los procesos que implementan los algoritmos en el mundo real. Ahí miramos qué se puede hacer y qué no. Ahí miramos cómo compensamos si perjudicamos a alguien. Ahí tratamos de no dañar como primera actitud. Hay que mirar mucho el trabajo que tiene desarrollado
el mundo médico acerca de su ética. Tenemos que inspirarnos en lo que otras profesiones han hecho. Muy bien, ¿sí? Un proceso, ¿qué le podemos pedir? Bueno, esto que les decía, no dañar, que lo que se hace sea para mejorar, que si alguna vez hay algún daño tiene que ser muy sobrecompensado y con mucha certeza por el beneficio que trae, ¿sí? Después, siempre que pensemos en implementar algoritmos, tienen que superar la mejor alternativa humana, y si van a causar inconvenientes a alguna minoría, bueno, pues que se use parte del beneficio que el algoritmo trae para compensarlos. De alguna manera, hay que buscar la vuelta, hay que pensarlo. No hay que escapar al diálogo, al debate, pero también hay que incluir en ese diálogo, en ese debate, al proceso. El algoritmo este propuesto que nos volcó por toda esta discusión, ¿servía? La verdad no sabemos. El paper no está, ¿sí? Así que no tenemos idea si esto servía mucho, poquito, nada, era más serio, menos serio. No hay que pensar que todo lo que se publica es serio. Las cosas no se publican cuando están ciertas y bien. Se publican para hacer rodar la discusión. Esto lo aprendí de manera terrible cuando era estudiante graduado y apareció todo el problema de la fusión fría. Que una revista terriblemente prestigiosa les publicó el artículo. Porque la forma de discutir de la ciencia es, yo digo que encontré un resultado, muestro el cómo, y si es importante, colegas en todo el mundo tratan de repetirlo. Y lo que pasó en ese caso es que se publicó lo que decían que había ocurrido y nadie lo pudo reproducir. O bien no tomaron nota de algún detalle trivial, o bien hubo algún error en el proceso. Bueno, pero es imposible llegar a ese nivel de conocimiento superador del que había cuando yo era estudiante graduado, si la cosa no se publicaba. Entonces, la publicación no lo tenemos que ver como la santificación de un tema. No hay santificaciones. Los métodos científicos no canonizan ninguna teoría. Lo que se hace es ponerla a discusión hasta que reviente por algún hecho experimental que la bofetea. Y entonces tenemos una revolución y la ciencia crece. Muy bien, perfecto. Entonces, que todo esto no se pueda hacer tiene que ver con haber prohibido. Es una picardía, nos lo perdemos. Tengo la esperanza que lleguemos a entender alguna vez que prohibir viene del miedo. El miedo viene de la ignorancia. Y que es mejor la publicidad de la ciencia que la ignorancia. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia de escucharme hasta acá. Espero que esto les haya gustado. Y bueno, y si no, lo prohíben. Hasta pronto. Mucha suerte.